Radio Vejer 1420 AM presenta el siguiente programa. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Vejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a La Ventana. Como cada miércoles a las 4 estamos presentes aquí para transmitir por la 1420 AM de Radio Vejer. Esperamos que esta haya sido una muy buena semana. Somos Constanza Kahn y Flor Vela. Buenos días. Buenos días. Sabemos que en un país como Guatemala, uno de los grupos más vulnerables en la sociedad es la niñez, debido pues a los altos índices de pobreza que actualmente presentamos. Y por eso cada niño y niña en general, además de encontrarse pues expuestos a situaciones de violencia, también presentan un lento proceso de desarrollo integral por poseer una precaria condición fisiológica y cognitiva. Por eso hoy tenemos a dos invitados que ya en otra ocasión nos han acompañado. Es la Fundación ETEA y Fe y Alegría. Con nosotros está Michela, siempre me equivoco. Michela Acerenci, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación ETEA, que hace parte del Instituto de Desarrollo de la Universidad de Loyola de Andalucía, que nos estás acompañando justo desde la sede en Córdoba, ¿verdad? Así es. Y también Luis Alberto López Moratalla, coordinador de proyectos educativos de Occidente de la Fundación Fe y Alegría. Pues bienvenidos nuevamente a su casa aquí en La Ventana y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, para contextualizar a nuestros oyentes, hablemos un poquito de la Fundación ETEA y de la Fundación Fe y Alegría. ¿Qué hace la Fundación ETEA aquí en Centroamérica? La Fundación ETEA es el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, como ya has comentado. Llevamos ya un recorrido de más de 30 años de cooperación interuniversitaria y desde el nacimiento en sí de la Fundación ETEA, como parte de este proyecto de cooperación en el 2002, hemos ido desarrollando proyectos de cooperación al desarrollo en Centroamérica principalmente, pero también en otros países de América Latina, de Asia y de África. En Guatemala estamos presentes desde el principio con proyectos, como te comentaba, de desarrollo. Digamos que es más novedoso, que podemos decir que nos distingue un poco más, es que al ser instituto de desarrollo de una universidad, intentamos siempre combinar lo que es la investigación con la acción. Entonces, intentamos siempre aportar nuevas metodologías, nuevos conocimientos, gestión de conocimiento, a la par que llevamos a cabo acciones para mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación más vulnerable. Bueno, y tienen una serie de proyectos también que cubre Guatemala y Honduras, entiendo, ¿no? Sí, en este momento tenemos en Centroamérica aproximadamente 10 proyectos entre los 4 países, Nicaragua, Salvador, Guatemala y Honduras. Trabajamos distintas áreas, principalmente desarrollo rural, sobre todo lo que es apoyo a productores de café y de cacao. Contamos con líneas de innovación, con líneas de prevención de la violencia, especialmente violencia de género, y lo que es el acompañamiento al sector educativo, es, en este caso en colaboración con las Fe Alegrías de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, precisamente aportando, como comentaba antes, nuevas metodologías que han probado ser exitosas en otros países, acompañando la metodología de educación y otras acciones que luego seguramente comentaremos más en detalle. Bueno, Luis Alberto, cuéntanos un poco también sobre Fe y Alegría, que es una organización bastante conocida en América Latina.
Muchas gracias. Pues sí, pues Fe y Alegría, digamos, a nivel internacional somos un movimiento de educación popular, integral y de promoción social. Cuando hablo de internacionales, porque estamos en 22 países y tenemos más de 65 años de estar promoviendo este derecho universal a la educación. En Guatemala tenemos 45 años de estar, de 45 años ya desde que empezó la primera escuela de Fe y Alegría, y ofrecemos una educación gratuita y lo más importante que es una educación de calidad a estos sectores empobrecidos, ¿verdad? Y excluidos de Guatemala. Estamos en 9 departamentos en todo el país, en Guatemala, Totonicapán, Quiché, Petén, Huehuetenango, Izabal, San Marcos, Chiquimula y Sololá. La matrícula de este año alcanzamos más de los 17,000 estudiantes, somos más de 1,000 colaboradores y tenemos 54 centros educativos. Entonces, nos consideramos aliados del Ministerio de Educación para brindar la educación a nivel país y consideramos que llegamos a zonas, digamos, donde la necesidad es muy latente. Entonces, lo que queremos es formar hombres y mujeres conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodea, ¿verdad? De ese contexto que sabemos que es tan importante en tomar en cuenta y que necesitan, digamos, de ese análisis y de esa comprensión para lograr esa plenitud que queremos en todas y todas. Bueno, y ahora que ya sabemos a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de cada fundación? Y que sabemos que están trabajando en conjunto, ¿verdad? Para trabajar por ese desarrollo integral que se buscan en los jóvenes, en la sociedad. Conversaremos, ¿verdad? Sobre este proyecto que es el mejoramiento del rendimiento académico y la calidad de vida de menores vulnerables en Guatemala. Sabemos que tiene como 3 objetivos, de los cuales estaremos hablando próximamente, pero nos gustaría saber cómo surge este proyecto y cuándo inició. Muy bien, bueno, el proyecto surge en realidad a raíz de los resultados de un proyecto anterior que me gustaría comentar brevemente para entender cómo llegamos al actual. Entonces empezamos a trabajar en conjunto ya con la preparación de este proyecto en el anterior proyecto en el 2017. Se trataba de un proyecto dirigido a realizar baremos para los niños y niñas de situaciones socioeconómicas vulnerables. Se trataba de realizar evaluación en distintas áreas como el lenguaje, el desarrollo cognitivo, las funciones ejecutivas, la atención, porque hay mucha literatura que nos dice que los niños y las niñas que se encuentran en situaciones vulnerables pueden presentar atraso y necesitan algún tipo de apoyo, obviamente, para reducir las brechas, pero es necesario conocer estas brechas para poderlas enfrentar, digamos. Entonces, en Guatemala se contaba con un baremo, pero realizado en Ciudad de Guatemala capital. No se había realizado el mismo ejercicio en zonas desfavorecidas. Entonces, en ese momento se hizo en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía y 3 centros escolares de Fe y Alegría. Y se seleccionaron una situación, digamos, de barrio urbano marginal con altos índices de violencia social y 2 escuelas rurales con alta población indígena y mayor pobreza económica y desnutrición, para efectivamente ver cómo estas vulnerabilidades influyen efectivamente en los resultados. Y nos dieron, de hecho, resultados muy interesantes. Por ejemplo, nos encontramos más allá de los resultados en sí, en las pruebas, que por ejemplo en las zonas urbanas marginales donde hay mucha violencia había muchos cuadros de depresión, ansiedad en niños, adolescentes, preadolescentes. Entonces, una situación ya de por sí grave que nos dio luces para decir, bueno, no es solo una cuestión de mejorar o a lo mejor las atenciones académicas, digamos, sino que también necesitamos mejorar el tipo de atención, de inteligencia emocional, de contención emocional, algún tipo de soporte en ese sentido. Y incluimos, que nos había hecho anteriormente, también pruebas para
determinar la inseguridad alimentaria para ver si entre grupos había diferencias. Y de hecho ya tenemos algunos resultados preliminares que seguimos digamos, analizando en este momento, y efectivamente es otra de las cosas que tiene una influencia. Entonces, son como estos resultados nos han dado pie para decir, bien, ahora diseñamos un programa que viene siendo el proyecto actual, en el que podamos, por un lado, apoyar el desarrollo cognitivo, las funciones ejecutivas, pero también le hemos incluido precisamente acciones de inteligencia emocional por la situación en que hemos encontrado, un componente que tiene que ver con nutrición, porque como les comentaba, es una de las causas que hemos encontrado en el estudio previo, y además, mientras estábamos diseñando el proyecto, llega la pandemia del COVID y sabemos que una de las consecuencias que ha habido ha sido precisamente un aumento de las inseguridades, de la inseguridad alimentaria en aquellas familias que ya tenían dificultades, incluso familias que no sufrían esa situación han entrado a pasar hambre, básicamente. Y finalmente nos dimos cuenta de la necesidad de mejorar o fortalecer o dar otras también habilidades de educación a distancia, tanto a los equipos docentes como ver cómo se puede llegar de alguna forma a las familias, porque veíamos siempre a raíz de la pandemia y a raíz del otro estudio que las condiciones que encontramos en la familia tienen una consecuencia en los estudios de los niños y las niñas, y queríamos disminuir la brecha que nos encontramos, no por la enseñanza en sí de los docentes, sino por el hecho de que parte de los resultados dependen precisamente del contexto que tienen los niños y las niñas en sus hogares. Entonces, así es como ha nacido el proyecto que tenemos actualmente en ejecución. El proyecto lo presentamos el año pasado en la convocatoria de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos lo ha aprobado afortunadamente, y ha empezado en febrero de este año. Algo que preocupa sobremanera es que Guatemala tiene unos niveles de desnutrición infantil brutales, de los más altos de América Latina. Y desafortunadamente esas situaciones de hambre que viven los niños en temprana edad generan unos daños, un impacto que posiblemente es para toda la vida. ¿Cómo desde el sistema educativo, desde una atención integral, se puede contrarrestar esos efectos de la desnutrición en nuestros niños y niñas, especialmente niños indígenas? ¿Cómo se puede trabajar eso cuando prácticamente los daños son a veces irreversibles? Yo creo, digamos, la primera intervención que tuvimos con el proyecto anterior nos dio, digamos, como unas luces, porque por diferentes pruebas, digamos, empezamos a encontrar esas como alertas, ¿verdad? Que de plano ya lo sabemos por la realidad de nuestro país, pero digamos un test de inteligencia no verbal, un test de depresión infantil, de ansiedad, entonces nos fueron dando como más, un contexto mucho más amplio. Entonces decíamos, bueno, con una intervención mucho más grande queremos atacar estas pequeñas cosas que se fueron marcando, digamos, en la intervención anterior, pero que son tan fuertes en las comunidades. Entonces, una de ellas pues fue lo de la desnutrición infantil. Digamos, a lo largo del 2019, Fe de Alegría Guatemala, por parte del gobierno, pues recibe la alimentación escolar, pero digamos es algo que no abarca, digamos, pues toda esta parte de nutrición que los niños y niñas necesitan en el interior del país, ¿verdad? Entonces, una de estas actividades del nuevo proyecto, pues es contrarrestar, digamos, o es fortalecer más bien esta parte de la nutrición escolar, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo muy importante es saber en la parte cognitiva de nuestros estudiantes cómo está afectando el no tener una alimentación correcta, digamos, una alimentación balanceada. Entonces es algo que muchas veces pues no se toma en cuenta, ¿verdad? ¿Qué tanto está afectando? Porque si no sabemos cómo lo afecta, digamos, o qué afecta directamente, pues no vamos a poder contrarrestar esta situación. Sí, nosotros hemos visto que también no es solo una cuestión de desnutrición, sino también de malnutrición. Entonces, por ejemplo, puede que algún niño o niña no esté pasando hambre, por así decirlo, pero que solo tenga acceso a un
a un determinado número de nutrientes, pero no a una cantidad suficiente de nutrientes, porque eso también es determinante del desarrollo del cerebro directamente y luego del nivel de atención y otras funciones. Entonces, por ejemplo, lo que hemos planteado es que además de la alimentación escolar, que Fe Alegría ya está proveyendo, pero que son más raciones secas, digamos, se puedan plantear huertos escolares, por ejemplo, de forma que se accedan a otros nutrientes con la colaboración de la comunidad educativa en sentido más amplio, pero también con un componente de que las familias puedan aprender de un poquito más de nutrición, digamos, de cómo hacer dietas balanceadas, y en ese sentido nos estamos apoyando también en expertas que nos ayuden a determinar cuáles son los alimentos no solo nutritivos, sino aceptables por cada grupo. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 11 centros escolares, entonces son más centros respecto al anterior proyecto, pero precisamente para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional necesitamos también tomar en cuenta cuáles son las costumbres, los alimentos más aceptados, la relación incluso con la tierra y con los cultivos que pueden tener diferentes grupos poblacionales. Entonces, poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que es obviamente hay una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad que tiene que ver con políticas públicas no solo nacionales, sino creo que internacionales, porque sabemos que hay relaciones desiguales de poder, la pobreza no nace por relaciones históricas, pero a nivel, digamos, más de corto plazo, una forma que hemos encontrado es precisamente esta, es crear formas de que se siga regenerando y que se creen capacidades en las comunidades escolares para paliar por lo menos los niveles peores, digamos, de desnutrición. Bueno, vamos a ir a una cortísima pausa y volvemos en breve para que sigamos hablando sobre el proyecto de rendimiento académico y calidad de vida de los menores de Guatemala. Listo. ¿Arrancas, Florecita? Está ahí. Yo llevo el tiempo aquí. Okay. Nos encontramos nuevamente aquí en la ventana con Miquela Acederensi y coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación ETEA, y también con Luis Alberto López Moratalla, coordinador de proyectos educativos del Occidente de Fundación Fe y Alegría. Y seguimos conversando en este sentido de conocer cómo el proyecto mejorar el rendimiento académico y calidad de vida en los menores vulnerables de Guatemala aborda también esa área de alimentación segura, de alimentación de calidad, para proveer a los alumnos, a los estudiantes, un mejor desarrollo integral y también desarrollo cognitivo. Y para ello, ustedes nos comentaban sobre los huertos escolares. Entonces, ¿cómo es ese acompañamiento que ustedes han dado? Me imagino que no solamente es a los estudiantes, sino también a padres de familia, por el contexto tan arraigado en el que vivimos, que tal vez tenemos como prácticas culturales de alimentación no saludables, ¿verdad? Entonces, es como más... algo global, algo contextual, ¿verdad? En el que me imagino que, como les mencionaba, se trabaja con padres y estudiantes, ¿así es? En este momento en realidad estamos todavía en la fase de diseño. Como les comentaba anteriormente, es necesario primero identificar las necesidades. Entonces estamos levantando el diagnóstico precisamente digamos, del nivel de nutrición de nuestro estudiantado, o el del estudiantado con el que estamos, de los 11 centros escolares con los que estamos trabajando. Entonces, esto por un lado. Además, el diagnóstico incluye, como les comentaba, según grupos, también cuáles son las costumbres alimenticias, porque es importante conocer el nivel de acceso a alimentos, pero también qué es lo que determina que se prefiera un alimento u otro. Puede ser desconocimiento, pero muchas veces no es desconocimiento, es un nivel de aceptación social que depende de la cultura, de las tradiciones. Entonces estamos, digamos, viendo eso. Además, el diagnóstico incluye también un estudio de las áreas. Cada centro escolar dispone de áreas físicas distintas, de tamaños distintos, pero también condiciones climáticas distintas. Entonces, a partir de eso se hará el diseño para que haya un huerto
en cada centro escolar, pero cada huerto dependerá, digamos, de este diagnóstico inicial. Además de eso, contemplamos que esté de formación a los equipos docentes y equipo técnico de Fe Alegría para que los huertos se trabajen con el estudiantado, de forma que se vuelva también una forma de acción en conjunto, que los niños y las niñas aprendan no solo el cultivo, sino que mientras aprendan precisamente de nutrición, porque es importante, aprendan más de sostenibilidad ambiental, incluso, etcétera, etcétera. Y luego hay obviamente un componente, como tú bien, Flor, mencionabas, de involucrar a las familias. Involucrar a las familias es siempre un poco complicado, porque bueno, porque son familias que tienen un trabajo, que tienen su día a día, entonces a veces es difícil que se puedan acercar de forma prolongada a los centros escolares. Hay algunos que sí, asociaciones de padres y madres, pero nosotros queremos llevar un mensaje más amplio a la población. Entonces, en el marco, digamos, de los tres componentes, en realidad, porque los tres necesitan apoyo de las familias, lo que estamos planteando es crear, por ejemplo, un programa de radio con radio comunitaria. Muy bien. Así que esto que nos trae juntos, estamos todavía digamos, en diseño. Como decía, en este momento estamos como sentando todas las bases para el siguiente año escolar arrancar todas las actividades de forma más masivas. Pero sí creemos que es necesario llegar con mensajes sencillos, con mensajes que sean de interés a la comunidad educativa en sentido amplio, entonces para los docentes que se sientan acompañados, que puedan intercambiar ideas, mensajes para las familias, y no solo la familia de nuestros niños y niñas, sino también de la zona en general, y además que sea un programa de radio que les involucre de alguna forma. A eso estábamos pensando, además de crear la costumbre de la escucha de ese programa, se crean unas píldoras a partir de estos programas para mandarlos vía WhatsApp a las familias que cuenten con celular, con precisamente el paquete, ¿no?, que les permite tener mensaje. Es mucho más fácil un podcast o un audio para las familias, no consume tantos datos, pueden estar trabajando y escuchándolo, entonces intentar hacer llegar píldoras miradas, digamos, con mensajes claves. Entonces en esto estamos en el diseño de todo esto, esperamos que poder arrancar, como les comentaba, el próximo año ya con la fase de producción. La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965. Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, se alfabetizó a más de 500,000 de personas por medio de la radio. FEGER, comunicando buen vivir. Un día como hoy, en 1492, a los pueblos originarios de nuestro continente se les fue impuesto que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, que había un Dios y un cielo. Eduardo Galeano. Los pueblos indígenas de Abya-Yala alzamos la voz para tomar la historia en nuestras manos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Lorena, apúrese. Así llegamos juntas para recibir la transferencia de efectivo que nos va a entregar el PMA. Sí, Carmen. Así llegamos temprano para escuchar la plática sobre la comida que es buena para la familia. Recuerde de llevarse su DPI y las bolsas para pasar al mercado. Si eres beneficiaria de las transferencias entregadas por el Programa Mundial de Alimentos, recuerda comprar alimentos sanos para tu familia. Cuando compramos y consumimos alimentos sanos, nos sentimos bien. Programa Mundial de Alimentos. El alza a la energía eléctrica generó que los 48 cantones se movilizaran el 4 de octubre de 2012 como forma de rechazo a esa acción impulsada por parte del gobierno de Otto Pérez Molina. A las 3 de la tarde, el ejército arremetió contra población desarmada con disparos, lo que ocasionó la muerte de 7 personas e hirió a 34 más. La masacre de la Cumbre de Alaska
una masacre en tiempos de paz. Miren, lo que pasa es que los malditos los soldados y los antimotines lo mataron a mi hermano. Ellos nos atacaron así traccionalmente. Nosotros estamos así pacíficamente, y cuando ellos de repente llegaron a atacarnos y los soldados dispararon de una vez así sin compasión. Acceder a la justicia es dignificar la memoria de quienes se les arrebató la vida. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. ¿Cómo fue el proceso de selección de la zona de intervención, de los proyectos, de las escuelas? Entiendo que a partir de ese diagnóstico inicial generaron algunos resultados. ¿Cuáles fueron los que más se tuvieron en cuenta para esa selección? Creo que Luis puede aportar mucho en esta. Sí, digamos... Primero, en el proyecto anterior, pues teníamos 3 centros educativos, digamos, con una realidad de contexto muy distinta. Uno, que los estudiantes estaban altamente expuestos a un nivel de violencia, que estaba ubicado aquí en el Mezquital, en Villanueva. Otro centro en Santa María Chiquimula y otro centro en Santa Lucía La Reforma, Choalimón, en Totonicapán. Entonces, digamos, lo que se quería tener era esa idea, digamos, de cuál es la diferencia más grande, digamos, entre un centro y otro, haciendo las mismas pruebas, cuáles son las diferencias más notorias que podemos encontrar en esos 3 contextos. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de ampliar, digamos, la intervención a más centros educativos, pues pensamos en también la realidad de la zona urbana, digamos, y el interior del país. Entonces, ampliamos a nivel de departamento para el área de Chiquimula. Entonces, allá tenemos 3 escuelas, una en Camotán, Cocotán y en San Juan Ermita, y también en el área de Totonicapán pues ampliamos también las escuelas, y aquí en la capital pues en cinco zonas. Tratamos la manera de que las escuelas pudieran tener esas características tan distintas como bien lo mencionaba Miquela, porque hemos tenido experiencias, digamos, con algunos tipos de realización de huertos en las escuelas, ¿verdad? Pero que por el poco acompañamiento de la comunidad, digamos, o porque se realizan en el marco de un proyecto, pues no han tenido esa continuidad. Entonces, la selección de las escuelas creo que fue a nivel de prioridad en el área del interior, y aquí en la capital, digamos, pues buscamos las escuelas que fueran, o los centros educativos que fueran los más grandes, digamos, y que tuvieran algún tipo de experiencia en el acompañamiento de los huertos para poder seleccionarlos. También, uno de los factores que afectó la selección de los centros es que el programa de desarrollo cognitivo está ubicado en estudiantes de quinto primario. Entonces también se tuvo que buscar los centros educativos que tuvieran ese nivel, digamos, escolar para poder participar dentro de esa intervención. Hablando en este contexto, ¿verdad?, de poco favorable, en donde han identificado ustedes a los estudiantes en donde pues viven ese contexto diario, ¿cuáles fueron las principales dificultades que ustedes identificaron? Por ejemplo, si ha sido el desarrollo del lenguaje o entre otras, ¿cuáles han sido y cómo han tratado de irlas fortaleciendo en este lapso de tiempo que se ha estado implementando el proyecto? Bueno, como te comentaba, estamos desarrollando todos los programas. Entonces, por un lado, en total contamos con aproximadamente 10 investigadores e investigadoras de la Universidad de Loyola Andalucía que nos están ayudando en toda esta fase, digamos, de diseño de los programas a implementar. Entonces, una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, ha sido un diagnóstico con los docentes. Ha habido distintas reuniones. Luis después puede profundizar un poco más, que ha participado en ellas, en las que hemos querido saber no solo las dificultades que tienen con, digamos, la docencia en sí, sino también ellos y ellas como docentes. Un poco qué tipo de apoyo necesitan y un poco cuáles son sus sueños como docentes, qué quieren ver, qué resultados quieren obtener. Y, por ejemplo, de allí ha surgido la necesidad de crear comunidades de aprendizajes entre los docentes. Entonces, estamos ahora, el siguiente paso precisamente es la creación. O sea, ya ha llegado el diagnóstico, ya ha llegado el diseño, entonces ahora se están creando estas comunidades de aprendizajes. Hay comunidades que queremos que por un lado se fortalezcan con metodologías de enseñanzas, pero por el otro que tengan apoyo entre ellos, pero además que desde ellos salga el programa de radio que comentábamos antes. Entonces que se involucren, que
se vuelvan también comunicadores y comunicadoras, y porque son al final las personas que más conocen las necesidades de sus estudiantes y que más desafíos encuentran a la hora de involucrar a las familias. Por otro lado, estamos con el otro componente de desarrollo cognitivo, se está adaptando toda la herramienta. Para eso un componente también es que se va a aplicar a través del uso de tablets. Entonces se están comprando, bueno, se está grabando todo el programa, haciendo los arreglos para que los niños y las niñas de quinto de primaria, como decía Luis, puedan implementar este programa. Entonces, vamos ahora, antes que termine, digamos, este año escolar, va a ser la formación de todos estos equipos docentes que sientan la base para que el próximo año ya se puedan desarrollar las metodologías. Entonces, yo creo que desafíos hay mucho, para volver un poco a la pregunta, pero creo que contamos con un equipo muy amplio. Cabe destacar que todos estos docentes e investigadores son equipo voluntario, no están cobrando para hacer esto, y que permite desarrollar, tal vez la fase de diseño sea un poco más larga de lo que es lo habitual, pero está sentando bases muy sólidas para una intervención de calidad y de mucho impacto, creo. Hablabas sobre un trabajo mancomunado con docentes, ¿no? ¿Cómo se genera esa construcción de conocimiento? Están basados preciso en una investigación de carácter científico. ¿Cómo lo conjugan luego para que los estudiantes diseñen las herramientas o los docentes diseñen las herramientas en conjunto con estos investigadores? Yo creo que una de las cosas más importantes es el diagnóstico. De primero conocer a los docentes, digamos, cuáles son sus sueños, lo decía Miquela al inicio. Tuvimos unas reuniones con ellos para conocer, bueno, tuvimos 2 reuniones con los docentes más nuevos de primer ingreso de Fe y Alegría y los docentes que más años tenían. Entonces queríamos tener esa como 2 posturas, ¿verdad? De cómo llega un docente, digamos, con sus sueños de ser un docente nuevo y cómo está al paso del tiempo, digamos, un docente que ya tiene 12, 15 años de estar en Fe y Alegría. Entonces, con las limitantes que hay en cada una de las escuelas, pues ese amor de los docentes, digamos, por dar todo por sus estudiantes permanece en las 2 vías, ¿verdad? Entonces, en el diagnóstico, pues ellos nos dicen que una de las partes más fuertes que quisieran fortalecer, de primero son las herramientas que tienen que tener para brindarle ese mejor acompañamiento a sus estudiantes con todas las limitantes que ellos tienen, tanto a nivel estudiante como a nivel docente, porque sabemos que en ambas existen, y también el acompañamiento personal, nos lo mencionaban bastante, ¿verdad? La importancia para ellos de sentirse bien, de estar plenos, digamos, para poder dar ese acompañamiento. Ahora, como estamos en fase de construcción, digamos, aún estamos en proceso de la búsqueda de las mejores herramientas, de los temas más apropiados, digamos, porque sabemos que en Fe y Alegría, como tenemos varias oportunidades de proyectos, pues hemos venido formando a nuestros docentes en muchos temas. Entonces, ahorita estamos en la etapa de buscar cuáles son los mejores, de primero las mejores herramientas y los mejores temas para formarlos, ¿verdad? Junto con ese equipo de profesionales, de voluntarios que decía Miquela. Y por eso es que surge la importancia de la comunicación con nuestros estudiantes de manera virtual a través de audios, ¿verdad? En un diagnóstico que hicimos en Fe y Alegría Guatemala, pues encontramos que el medio de comunicación principal es a través de WhatsApp con nuestros estudiantes, ya sea con teléfonos propios o con el teléfono de los padres y madres de familia, ¿verdad? Y otro es el Facebook. Entonces, la comunicación con ellos pues ha sido muy fluida del docente al estudiante por medio de estas plataformas virtuales. Entonces queremos aprovechar como todo este boom que ha tenido ahorita lo de los podcasts, el compartir, digamos, para que nuestros docentes puedan transmitir conocimientos a sus estudiantes por este medio y también que puedan adquirir estas herramientas para utilizarlos, ¿verdad? Yo les decía que sepan cómo utilizar sus aparatos tecnológicos o con las posibilidades que ellos tengan, ¿verdad? Para poder transmitir por medio de un audio de WhatsApp, digamos, algún conocimiento de sus estudiantes, que sabemos que no todos tienen la posibilidad de tener un teléfono, pero la mayoría, entonces creemos que es una buena herramienta. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos enseguida. Percepción.
exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. FEJER, comunicando buen vivir. Un pueblo cansado de una dictadura de más de 14 años. Un soldado, un coronel, un ciudadano. Una generación en búsqueda de un cambio. La revolución, un hecho histórico que durante 10 años generó avances en educación, en salud, en el acceso a la tierra y en el trabajo. La Revolución de Octubre, una gesta histórica que benefició a los sectores marginados y olvidados. Conmemoramos los logros y beneficios de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. En Guatemala, de cada 10 personas, 5 somos niñas o niños. Guatemala es el país donde la alimentación es un lujo. 27.913 niñas y niños sufren de desnutrición aguda. Guatemala es un país donde la niñez puede trabajar. Más de 994,000 niñas y niños trabajamos para ayudar a nuestras familias dejando nuestros estudios. Guatemala, el país donde si no has cumplido 18 años, te casas. Más de 1 millón de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad. Nacer en Guatemala implica padecer desigualdad, enfrentar y superar adversidades. Se insta a las autoridades que cumplan con su deber de preservar la vida de sus habitantes, dando prioridad a la niñez. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Las y los artistas se vuelven referentes para mucha juventud y para mucha niñez, y es muy importante que también dentro de los mensajes que se compartan también se haga un llamado a la conciencia para tener un despertar colectivo y para poder luchar también por nuestros derechos colectivos. El arte es una herramienta poderosa y de transformación, y que como artistas tenemos la responsabilidad de sensibilizar a través de esta herramienta. Podemos hacer transformaciones importantes en este sistema desigual, discriminador, patriarcal y racista a través de nuestro arte y a través de nuestras palabras. El arte puede generar cambios importantes y revoluciones. Los artistas desde sus trabajos han manifestado su forma de entender y comprender el mundo con dignidad, equidad e igualdad en busca del buen vivir. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Continuamos en la ventana con Miquela Azerensi y Luis Alberto López Moratalla. Ellos son de Fundación ETEA y Fundación Fe y Alegría. Antes de la pausa hablábamos sobre cómo venían construyendo esas metodologías de trabajo a partir del diálogo con el terreno, con los profesores que están de cara a los estudiantes. Me surgía una pregunta que es muy diferente un docente y las condiciones de un colegio de Fe y Alegría a un colegio o escuela pública que solamente tiene el acompañamiento estatal. ¿Qué ventajas, podríamos llamarlas de alguna manera, tiene ese acompañamiento de escuelas de Fe y Alegría frente a estas otras que muchas veces escuchamos que la queja de la falta de recursos, que son muchísimo más precarias la situación del sector educativo público en Guatemala? Entonces, ¿qué ventajas y desventajas se encuentran así si logramos comparar estos dos establecimientos, estos dos tipos de establecimientos? Bueno, de primero que Fe Alegría pues brinda una educación popular. Esa es la primera, digamos, yo no lo consideraría como ventaja, pero no lo vamos a poner ahí como nuestra estrella. Segundo, que digamos Fe Alegría tiene una metodología propia, que es el método Plenitud. Digamos, entonces nuestros docentes constantemente se están formando en esa metodología, y es una metodología que se encuentra en todo el país. Entonces toda la escuela sigue esa misma metodología. Y lo tercero que considero importante es que tenemos estas oportunidades de cooperación internacional, ¿verdad?
que posiblemente las escuelas pues estatales no las tienen tan seguido. Entonces, siempre creemos que la cooperación, estos proyectos de cooperación internacional, pues son oportunidades de crecimiento comunitario, ¿verdad? Que las aprovechamos de la mejor manera posible. Entonces, estas nos sirven para formación, para equipamiento muchas veces, y para ir como creciendo en estas líneas de acción o líneas de mejora que cada uno de nuestros centros educativos tiene. Aparte, es que nosotros consideramos de que Fe y Alegría transforma vidas, entonces transforma la vida de los docentes. Entonces nuestros docentes tenemos la seguridad de que están enamorados y enamoradas de su institución, y así con ese amor pues se entregan a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces eso es uno de los pilares que tenemos. Nuestros docentes son pilares para nuestra educación. Por lo que mencionas, Luis Alberto, entonces prácticamente más de ese acompañamiento educativo también es ese como acompañamiento de valores, ese acompañamiento que hace como una comunidad, ¿verdad? Que va más allá de solo esta es tu formación educativa y esto va a ser profesionalmente, va más allá, ¿verdad? Claro, sí, digamos, pues la pandemia con todas las dificultades que nos ha dejado, creemos que una de las acciones más importantes que hemos hecho en este tiempo es centrarnos en el cuidado de la persona, tanto a nivel, digamos, pues de Casa Nacional, así le llamamos nosotros aquí a la sede central, como a nuestros docentes, ¿verdad? Entonces, hemos realizado acciones de acompañamiento psicoemocional para nuestros docentes, para que ellos puedan, digamos, expresarse y sacar todas estas situaciones que dentro de la pandemia les está afectando, círculos de diálogo y escucha, ¿verdad? Digamos, con comunidades de diálogo que se les denominan así. También hemos generado unas cápsulas de acompañamiento a nuestros estudiantes donde se les brindan herramientas para que ellos puedan interiorizarse con ellos mismos, puedan extraer de lo más profundo, digamos, el tema de sus fortalezas, sus debilidades, y así pues ellos puedan centrarse y darle para adelante con todas las cosas que tengan que hacer, ¿verdad? Entonces el cuidado de la persona es muy importante, y después, claro, la formación en herramientas de aprendizaje, las comprensiones curriculares, todo el tema, digamos, ya más pedagógico, pues también le ponemos mucha importancia. Uno de los ejes de trabajo mencionados del proyecto es precisamente el tema COVID. Todo el impacto que esto tuvo en el sistema educativo y que impactando. Mi sobrinita todavía de 4 años está yendo a clases virtuales, bastante impactante para ella no tener contacto con otros niños de su edad, ¿no? ¿Cómo les afectó a ustedes como escuelas y por qué y cómo el proyecto va a entrar a trabajar en este ámbito? Bueno, como te comentaba, cuando empezamos la formulación estaba justo el momento peor de la pandemia. Entonces vimos como las familias que ya se encontraban en situación vulnerable veían esas vulnerabilidades aumentadas. Sabemos que a nivel general además ha pasado donde había casos de violencias intrafamiliar, doméstica, de género, han aumentado los índices de violencia, y era uno de los datos que ya teníamos en nuestros centros, altos índices de violencia. Ha aumentado la inseguridad alimentaria y nos encontrábamos con estas dificultades un poco que también ha mencionado Luis, con el tema de la didáctica a distancia, porque al final es una didáctica que se ha tenido que improvisar. Si no ha sido pensada, construimos una plataforma para tener didáctica a distancia, sino que nos encontramos así y hacemos lo mejor. Entonces, un poco ha sido recoger estas consecuencias y decir qué podemos hacer para paliar, siempre pensando que queremos reducir las brechas entre estudiantes y las brechas entre familias. Entonces, hemos de hecho incluido patas o diseñado, digamos, acciones de forma que pudieran dar respuesta a eso. Y lo hemos visto en estos 3 grandes ámbitos, porque eran los ámbitos que ya habíamos visto que influenciaban el desarrollo cognitivo en nuestra investigación y se veían agravados por la COVID. Entonces, bueno, digamos, los 3 resultados responden a eso. Entonces, ¿por qué aumentar los nutrientes? ¿Por qué contar con huertos escolares? Porque también pensamos, incluso si vamos a tener que convivir con esta pandemia durante un tiempo, no habrá
otro lockdown, tal vez tan total como los primeros 2 meses, pero es que durante un tiempo vamos a tener que convivir con eso. Bueno, dotamos herramientas a los centros escolares para que sean de apoyo a la nutrición de los niños y las niñas. Potenciemos la didáctica a distancia, pero no potenciémosla solo pensando en que van a tener que dar clases virtuales, sino pensando en la necesidad, y como les comentaba antes, de la comunidad docentes, qué necesitan, qué tipo de fortalecimiento quieren, qué tipo de acompañamiento, qué tipo de acciones podemos hacer para que su docencia encuentre también las familias, y así nace por ejemplo, la propuesta de la radio. A nivel de desarrollo cognitivo, también de los instrumentos que vamos a apoyar con un componente de inteligencia emocional, precisamente porque permite. Tal vez no tengamos la fuerza, es un proyecto demasiado pequeño como para contrarrestar toda la violencia que se puede vivir en un barrio urbano marginal de Ciudad de Guatemala, pero sí podemos hacer que nuestros niños, niñas, adolescentes tengan más herramientas para enfrentarse a la violencia que sufren, por un lado. Por otro, usamos una metodología que ya hemos usado también en Nicaragua, que ha dado como uno de los resultados que disminuye los índices de agresividad de los estudiantes, las estudiantes que participan en estos programas, y mejoran las relaciones en el aula, mejoran la relación con los docentes. Entonces este programa al final también contribuye a la mejora del rendimiento académico, aunque sea de forma más indirecta, porque no se dirige a esto, pero hemos ya visto que contribuye. De hecho, nuestros 3 resultados los vemos no como independientes, trabajamos todos siempre el equipo de forma muy unida, y viendo cómo los 3 son necesarios para poder llegar a nuestro objetivo. Sí, observábamos anteriormente, ¿verdad? En un formato presencial en donde los estudiantes iban, en donde ustedes podían observar el desempeño a pesar de pues, el desarrollo cognitivo que tuvieran. ¿Qué dificultad o qué brecha observan ahora en un formato virtual, verdad? En el donde están a distancia, en el donde, por ejemplo, las familias no sabemos si cuentan como con esa preparación para apoyar al estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué brechas han pues encontrado ustedes, y también cómo realizan para hacer ese monitoreo, ¿verdad? Ese monitoreo de evaluación del rendimiento que están teniendo? Bueno, yo creo que esto nos agarró de sorpresa a todos y todas, ¿verdad? Nadie estaba preparado para esto que estamos viviendo. A nivel docente, digamos, no todos tenían la capacidad tecnológica para afrontar una situación así. Después se encuentra con una realidad de cada centro educativo que es bien distinta. Hay comunidades, nosotros estamos ahorita en una modalidad híbrida, digamos, dependiendo del semáforo. Hay centros educativos, más que todos los del interior, que están totalmente, digamos, con guías de acompañamiento. Entonces se imprimen las guías, se entregan cuando reciben la bolsa de alimentos, porque eso es algo que también cambió. Antes, pues la situación real era que las madres y los padres de familia ayudaban en la elaboración de los alimentos dentro de la escuela, y ahí mismo se lo daban. Pues ahora se les entregan bolsas de alimentación escolar junto con las guías de aprendizaje. Entonces la guía de aprendizaje es un pilar, digamos, para el acompañamiento. Es uno de los principales medios de comunicación entre el docente y el estudiante, ¿verdad? Porque, digamos, las competencias que se quieren alcanzar con nuestros estudiantes están inmersas en estas guías de acompañamiento. Entonces, digamos, esa brecha de distancia entre el estudiante y el docente, pues creemos que se está reduciendo un poquito más con la entrega de estas guías, con la entrega de las guías digitales para los centros educativos que lo pueden y los estudiantes que tienen la posibilidad, y el acompañamiento, el esfuerzo tan grande que hacen nuestros docentes, digamos, por brindar ese acompañamiento. Desde llamadas telefónicas, desde contestar mensajes en tiempos, digamos, que antes considerábamos que estaban fuera de tiempo, visitas domiciliares. Los docentes del interior han hecho visitas, bueno, no solo los del interior, los de aquí también, han hecho visitas domiciliares, digamos, para no abandonar, digamos, ese acompañamiento con sus estudiantes. Entonces, ha sido un esfuerzo muy bonito, y que con este proyecto, digamos, queremos reducir esa brecha de una forma, digamos, como más fuerte. Buscando las herramientas necesarias para que a estos docentes se les facilite ese trabajo tan enorme que están haciendo en sus casas. Yo creo que una de las
las cosas que encontramos, bueno, que no es novedad, pero que mucho de los resultados de los niños y las niñas se ven influenciados por la situación en la familia. Y la situación en la familia no es solo un tema de pobreza, también la educación de los padres y las madres repercute directamente en el rendimiento, el nivel de seguimiento que le dan, también el tipo de trabajo remunerado que tengan los papás o mamás fuera de la casa, que les puede llevar a dejar los niños y las niñas solas durante bastante tiempo. Entonces, evidentemente no podemos recuperar la educación perdida, pero sí creemos importante que puedan, que les podamos hacer llegar los mensajes sin que el llegar de los mensajes dependa de que los papás y las mamás tengan el tiempo, el dinero para acercarse a los centros escolares de forma frecuente. Por eso estamos apuntando tanto a encontrar una forma de acercar las familias, o mejor dicho, de acercar los mensajes directamente a la familia. Y una de las cosas que estamos pensando, bueno, la investigación anterior hubo pruebas que se tradujeron al quiché, por ejemplo, porque también queríamos evaluar el idioma. Puede dar resultado diferente, puede ser una desventaja que siempre solo se trabaja en español, en castellano, para los niños y las niñas indígenas. Entonces, una de las cosas que queremos con el programa de radio, que también se pueda transmitir en los distintos idiomas locales para asegurar que los mensajes lleguen de la forma más correcta posible. Entonces, creo que una forma de reducir las brechas es precisamente hacer que el contexto en el que viven estos niños y niñas, en la medida de lo que es posible, a través obviamente de un proyecto educativo y de organización y cooperación, se disminuye esta brecha que es consecuencia de las desigualdades que encontramos en los hogares. Continuamos conversando con Miquela Acerensi, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación ETEA, y Luis Alberto López Morataya, coordinador de proyectos educativos de Occidente de Fundación Fe y Alegría. Hablábamos sobre estas dificultades que se han presentado a través de la pandemia, en que los estudiantes y en acompañamiento de estas fundaciones las han ido superando y se han ido siendo resilientes y adaptables a un nuevo formato de educación, de alimentación y buscando nuevas vías de desarrollo cognitivo. Hablábamos sobre esas herramientas, ¿verdad?, que han ayudado a poder realizar la evaluación, a poder dar este seguimiento. Anteriormente se comentaba sobre una herramienta que se llama Neurop, no sé si está bien mencionada, pero creo que ustedes la han implementado, que es más como una herramienta de evaluación. ¿Cómo la utilizan y cómo la han implementado? Bien, realmente la fase de evaluación se llevó a cabo en el proyecto anterior. Fueron 10 test cognitivos que se llevaron a cabo que veían distintas áreas, ¿no? Entonces, el lenguaje, la atención, las funciones cognitivas. Yo no soy psicóloga, entonces prefiero no entrar demasiado en detalle porque seguro que meto la pata, pero esa fue una de las pruebas. Ahora no la estamos volviendo a realizar porque esas sirvieron para tener un baremo y tener una línea de base para después diseñar intervenciones. Lo que sí hicimos antes de terminar el anterior proyecto ha sido una guía metodológica que cuenta un poquito el proceso que llevamos a cabo, y ahí están mencionadas también todas las pruebas. Digo solo mencionadas porque son pruebas que ya han sido baremadas en distintos países de América Latina y España, y que se pueden adquirir con la empresa, digamos, que lo hace, pero todo lo que es el desarrollo de la metodología, los resultados que encontramos, están disponibles en esta guía y en la página web de la Fundación ETEA, en publicaciones. Cualquier profesional de la educación o de la psicología que lo quiera consultar está en libre acceso, simplemente tiene que entrar en la página, es tal cual, fundacionetea.org. Y en la pestaña publicaciones la pueden encontrar y profundizar un poquito más sobre lo que es este baremo, digamos. Ahora lo que sí vamos es a tener línea de base de los niños directamente con los que vamos a trabajar. Como les decía, a través de programas que se trabajan en tablet, vamos a tener programas de desarrollo cognitivos y de inteligencia emocional, y entonces van a haber unas pruebas iniciales y finales para evaluar
precisamente cómo toda nuestra intervención puede, qué impacto va a tener. Con base en esa investigación y en esos primeros pilotos, están en este proceso de diseño. ¿Cuándo consideran que iniciarían con la implementación y cuál sería la capacidad que tendría de escalar esta intervención a más escuelas de Guatemala o de Centroamérica? Queremos terminar, digamos, este año. Lo que pasa es que nos interesa el año escolar entero, por el desarrollo, por el seguimiento a los niños y las niñas. Entonces terminaremos ahora para finales de año o enero más tardar con todo lo que es la formación a los docentes, porque obviamente en el aula tienen que ser los docentes lo que acompañen después los niños y las niñas. Y vamos a trabajar con un grupo de 500 niños este componente. El proyecto entero, digamos, con todos sus 3 resultados, se dirige a 2.500 niños y niñas en total y a más 198 docentes. Pero este componente se va a pilotar con 500 niños de quinto de primaria, que serán divididos en 2 grupos, entonces tendremos todo este, digamos, desarrollo. Para la replicabilidad lo que es importante es precisamente, por un lado, los resultados, porque en la fase piloto siempre hay un poquito de adaptación, si queremos, también de las herramientas. Y la otra cosa creo que es importante, esta fase de formación a los equipos docentes, equipo de Fe Alegría, porque al final nosotros llevamos todo, digamos, la fase de diseño, implementación inicial, de pilotaje, es la que conlleva más necesidad de recursos, más necesidad en términos también de tiempo laboral para todo el diseño, pero siempre transferimos completamente las capacidades y también los equipos. Entonces se van a comprar 250, 300 tablets y esta quedarán en los centros escolares para que los puedan usar también para otros programas que tienen, y esa es una forma de apoyar también a reducir la brecha digital que encontramos en la niñez. Bueno, pues ahí solo, sí, claro. Creemos que es una oportunidad, digamos, de primero en el proyecto anterior que tuvimos estos 3 centros de intervención, ahora van a ser más centros de intervención. Entonces, digamos, los resultados pueden ser, digamos, el primer paso para que estas herramientas puedan primero trasladarse a estudiantes de Guatemala, digamos. Previamente fueron probadas en Europa, digamos, para trasladarlas acá. Entonces, es un paso, digamos, que damos en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, digamos, de Latinoamérica, para que esto pueda ser replicado en otras instancias, ¿verdad? Entonces, creemos que es algo muy importante. Bueno, y trasladándonos no tanto a los resultados como en la investigación así, sino más a los resultados que han obtenido durante estos meses de intervención de este proyecto. Luis, ¿qué cambios significativos han observado, han visto en los estudiantes, en los profesores? Esos cambios significativos que dan como más peso al proyecto, ¿verdad? Y decir, estos resultados se están obteniendo y son satisfactorios. Bueno, digamos, la intervención en campo, aún estamos en la fase de planificación, digamos, en los 3 componentes. Pero, digamos, cuando se presentan los resultados de la intervención anterior, yo creo que es muy importante que los docentes sepan cuál es el resultado de sus estudiantes. Uno, para plantear acciones de intervención, digamos, en base a resultados científicamente comprobados, digamos que es muy importante y que muchas veces no se hace. Y lo otro es como para tener un poco más claro por la ruta a seguir, ¿verdad?, con sus estudiantes. Entonces, ese es el primer cambio, creo que más importante, que los docentes saben por dónde entrarle a sus planificaciones y cuál es la mejor forma digamos, de planificar para sus estudiantes. A nivel comunitario creo que va a tener un impacto muy grande porque el tema de los huertos, digamos, no queremos que se quede solo nuestros estudiantes y los docentes, ¿verdad? Sino que con las formaciones, pues involucrar a padres y madres de familia, que en este momento, digamos, esa vinculación o ese pilar tan fuerte, pues está siendo un poquito difícil por el tema de pandemia, ¿verdad? Y lo otro es la formación docente, pues brindarles herramientas que surjan desde sus necesidades. Creo que también tiene el mejor de los frutos, ¿verdad? Porque no los vamos a formar en herramientas que nosotros consideramos que son las más apropiadas, sino que los vamos a formar en herramientas que surgen desde la necesidad latente de formación de ellos. Entonces,
la motivación docente, motivación del estudiante y motivación de los padres y madres de familia, creo que es y será de los mejores resultados que vamos a tener. Sí, si puedo añadir, yo creo que fue muy importante, antes de cerrar el anterior proyecto, hubo devolución de resultados en los 3 centros, no solo a nivel nacional, no solo a nivel, digamos, digital, en línea, que organizamos también webinar, pero hubo una visita a los 3 centros en lo que participaron equipos docentes y también algunas familias, algunos padres y madres, y se le contó directamente los resultados obtenidos. Y otra cosa es que digamos, en nuestras presentaciones damos resultados agregados, obviamente, que hemos encontrado, diferencia a lo mejor entre grupos, grupo que sufre mayor violencia, como decía antes, grupo que sufre mayor desnutrición, rural, urbano, así, pero a los docentes, bueno, a los centros escolares hemos dado los resultados estudiante por estudiante, o sea, los resultados son individualizados. Entonces, eso creo que sí que es un impacto ya visible del primero. Y luego, como ya ha dicho Luis, creo que a pesar de estar en la fase en que estamos de diagnóstico, todavía diseño, que se haya hecho con la participación de los docentes, creo que también es ya un primer resultado en el que vemos entusiasmo para trabajar en el proyecto, que creo que es fundamental. Bueno, sí, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Siempre es muy corto para todo lo que hay que contar. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en La Ventana y estaremos muy pendientes de este tipo de experiencias que de verdad podrían ser escalables a otras instituciones y transformar desde la base el sistema educativo de Guatemala. Y bueno, nos vemos en 8 días por La Ventana en la 1420 AM. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEJER 1420 AM, comunicando buen vivir.